Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, biorreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Hola, buenos días o buen día para la hora del día en que tú decidas escuchar este capítulo del día de hoy que está por demás intenso, interesante, potente. Vamos a decir que todas las características que requieres del día de hoy, que es terapia pura y dura, corazón. Ahora sí, vamos a hablar de este tema de las lealtades. Vamos a decir que tiene varios términos, ¿no? Lealtades invisibles, fidelidades inconscientes, lealtades inconscientes, cuentas de justicia, registros de mérito. Es decir, tienen varias formas de hablar, ¿no? Entonces hoy, para que comprendas qué es una lealtad, porque cuando nosotros trabajamos temas de reprogramación, luego de repente las personas no entienden lo que es tener o llevar una lealtad. Esa lealtad evidentemente es completamente inocente e invisible dentro de tu campo, de tu rango de mente consciente, ¿verdad? Y pues a veces está muy fácil de ver hacia los padres, pero también viaja dentro de nuestro sistema familiar, inclusive varias generaciones. Entonces vamos a ponerte ejemplos. Lo primero que tenemos que entender es que normalmente, no es una regla general, se necesita ver ciertos aspectos, pero vamos a hablar de los términos generales. Nosotros llevamos lealtades hacia nuestros padres, hacia nuestra madre, hacia nuestro padre, hacia nuestro sistema familiar, ¿verdad? Entonces tú tienes que determinar qué lealtad llevas y esa normalmente, vamos a decir, puede haber lealtades muy positivas, pero en lo general, cuando hablamos de una lealtad invisible a una fidelidad inconsciente, pues son cosas que no te das cuenta tú de qué manera tan inconsciente estás diciendo que sí estás obedeciendo. Las lealtades pueden ser hacia muchos aspectos de la vida de una persona. Los aspectos más importantes pueden ser una lealtad hacia enfermedades, hacia depresiones, relaciones conflictivas, relaciones de pareja, hacia algún trastorno físico o psíquico, hacia alguna dificultad para entablar pareja o para tener hijos, para procrear hijos. Las lealtades pueden ir para lealtad para no prosperar, o sea, todo lo que tenga que ver con la prosperidad. También tenemos lealtades hacia ciertos comportamientos y normalmente ciertos comportamientos conflictivos. Obviamente ya dijimos, o sea, enfermedades inexplicables, ¿verdad? No sabemos por qué te dio, pero como le dio a tu mamá o a tu abuela, entonces es genético, ¿verdad? Entonces la epigenética, pues ya ves que nos viene a decir que el ambiente es lo que detona que ciertas enfermedades o situaciones se dé. Tú puedes tener lealtades no solamente hacia un padre y una madre, eso a bote pronto es lo primero que tenemos que observar, pero normalmente llevamos lealtades hacia varias personas del sistema familiar. ¿Por qué se llaman invisibles? Y hasta que no te sientas a hacer trabajo personal y dices, bueno, ¿qué no me sale bien? Voy a tratar de explicarte este tema de la lealtad desde mi experiencia y desde mis palabras, ¿de acuerdo? Aunque haya ciertas metodologías. Por ejemplo, este término fue acuñado por un psiquiatra que ya falleció, húngaro, que se llama Iván Bosor Meni Nagy. Complejo, ¿verdad? Pero es húngaro. Y nos explica este psiquiatra que pues nosotros tenemos este flujo de dar y recibir. Entonces, en un sistema familiar es muy importante que tú entiendas esto. Al sistema familiar no le importa el individuo, el sujeto. Por más que creas que le importa el sujeto, no. Lo que importa es el colectivo, o sea, lo que importa es el sistema familiar. Y el sistema familiar como colectivo
pues utiliza todas sus piezas, que somos todos nosotros, para cumplir un objetivo. Y dentro de eso nos tienen atrapadas esas lealtades inconscientes, invisibles o fidelidades inconscientes que no nos damos cuenta. ¿Por qué creamos una lealtad? Una lealtad es entender, por ejemplo, que tu dolor, mamá, tu dolor, abuela, es más importante que mi vida. Eso es tener una lealtad a ti, una lealtad inconsciente, ¿no? Que lo que no te salió a ti, tu sueño frustrado, es más importante que mis sueños. Entonces yo le doy prioridad a realizar los tuyos. Una lealtad invisible, por ejemplo, esto es muy común, ¿eh? Uy, me lo he encontrado. Una vez que sí, una vez que no, de verdad. Ay, es que ¿cómo me llamo? No, pues X me lo invento, me llamo Laura o Margarita, como sea. ¿Y quién se llama como tú? No, nadie, pero así se iba a llamar mi mamá. Es el nombre que le iban a poner, pero le pusieron otro. Entonces ahí vas a crear una lealtad a ser todo lo que esa proyección de esa Margarita o esa Laura debió de haber sido. Una lealtad es entender si tu mente, cuando hablamos de tu mente, son tus miedos, tus creencias, tus carencias, tus limitaciones, todo lo que puede contener tu mente, está por encima de la mía. Tu dolor está por encima del mío. Tus sueños están por encima de los míos. ¿Qué hace que tú crees una lealtad? Sobre todo una lealtad inconsciente. A veces esto no se entiende, ¿eh? Porque a veces ese padre abandonador o esa madre que no nos maternó bien, una madre que no quería ser mamá, una madre también abandonadora, ¿por qué no? O una madre violenta en alguna forma, una madre alcohólica, es decir, una madre que hiere, nosotros creamos lealtad con ella. Una de las formas en las que podemos entender qué es lo que hizo que tú crearas una lealtad es porque, pues, el escenario muy típico mexicano latino, ¿no? El padre ausente, por la razón que gustes y mandes, que se fue a trabajar, porque viajaba, porque no estaba, porque tenía otras familias o porque simplemente se murió. Bueno, es ausente. Entonces la única que se queda conmigo es mi madre. Entonces, ¿quién es la que al final saca la vida por mí? Mal, a gritos, a desamor, a jalones, como quieras, pero la persona que está conmigo, en este ejemplo que estoy poniendo es la madre, que si fuera la abuela, pues. O sea, mis padres me dejan con la abuela y al final, aunque yo no la quiero o ella no me quiere cuidar a mí, pero yo creo una lealtad con ella porque al final ella me saca adelante. Si no fuera por ella, por esa persona, pues yo que quedo en el aire, ¿verdad? Entonces, eh, a la deriva. Entonces, una forma en la que podemos crear una lealtad inconsciente es hacia la persona que al final del día está con nosotros, ¿no? O sea, al final eres la que me sirve el plato, la que me lleva a la escuela, con muchas carencias, pero eres la persona que está. Entonces yo creo una lealtad. Otra forma muy, muy fácil de que entiendas tus lealtades, pues son los nombres, ya dijimos, ahí pues no hay modo. El inconsciente, el colectivo, el inconsciente del árbol como colectivo, que ese es un trabajo fundamental que hacemos de reprogramación, es entender que tiene que entender el inconsciente que tú eres otro, que tú eres el otro. El inconsciente del árbol no entiende que tú no eres el padre, el abuelo o el muerto. Entonces te entrega ese rol, esas lealtades, ahora sí vamos a decir. Entonces las lealtades pues no siempre vamos a decir que están a tu favor porque se van creando estas cuentas de justicia o registros de mérito. O sea, tú tienes que saber que el flujo de dar y recibir tiene que estar equilibrado. Y lo que en una generación se queda sin resolver, nosotros en las siguientes generaciones generalmente es tercera, o sea, de algo que hizo un abuelo, el nieto. Pues de nosotros de manera muy inocente, muy inconsciente, vamos a tratar de resolverlo, ¿no? Honrando. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerte varios ejemplos de cómo puedes ir encontrando esas lealtades invisibles que tienes hacia tus abuelas, hacia tus abuelos, ¿verdad? Hacia tu padre, hacia tu madre. Entonces, por ejemplo, hay un abuelo que es adúltero, maltrata y humilla a la abuela, y bueno, pues va a haber alguien que pague esa deuda por él. Entonces llegará un nieto, ya arreglado, peinado tú, si se llama igual, porque claro, ya dijimos, el drama del árbol es que no está resuelto ese abuelo, generó mucho dolor. Entonces las siguientes generaciones crearán una lealtad
¿Hacia quién? ¿Quién es con este escenario que te cuento, este abuelo que maltrata, que lastima, que humilla, que es adúltero? ¿Quién al final se queda con nosotros? Pues la abuela. Entonces, tercera generación van a ser un nieto o descendiente que va a llevar una vida infeliz, que va a sufrir de su pareja adulterios, humillaciones. Vamos a decir que todas las formas en las que va ahora a recibir ese maltrato por parte de las mujeres y parejas, y de esa manera realiza a la abuela por lealtad a ella, ¿sí? Encuentra pagar las cuentas del abuelo para que esa abuela se realice. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo, tengo una madre que le hubiera gustado ser, no sé, bailarina o pintora o artista o médico, no sé, y pues tuve esa madre frustrada, esa madre amarga porque no cumplió su misión. Entonces yo voy a crear un hijo o una hija en donde yo le apoye completamente a ser médico, a hacer esto, a hacer tal. Entonces esa persona en el árbol la sacamos y fijo está doble de la abuela, pero la lealtad la lleva ese padre que necesita realizar a su madre y a veces va a ser en un hijo o hija que van a realizar esa abuela por lealtad. O este hijo se puede encontrar una mujer, una pareja, que por ser médico o cantante o bailarina o lo que sea, inclusive va a dejarlo como pareja y él va a permitir ese abandono por lealtad a la madre, es decir, es como si hubiera realizado a la madre en su esposa. Así nos vamos tejiendo la vida, corazones, como ves. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que de esa manera vamos creando una lealtad, no sobre de repetir la vida, de resolverlo. La lealtad es algo, como te lo decía, tu dolor es más grande y más que los míos, entonces voy a tratar de resolverlo, de repetirlo para resolverlo. Generalmente la lealtad inconsciente es, repito el mismo escenario que tú, mamá, papá o abuela o a quien lleve la lealtad, y ahora voy a tratar de realizarlo, de resolverlo, de repetirlo para resolverlo, ¿no? Entonces no necesariamente esas situaciones nos traen muchas cosas positivas, ¿verdad? Entonces, pues bueno, entendemos que si yo tengo un abuelo que era buenísimo, pero lindísimo, pero alcohólico, entonces pues no estamos en esa situación resuelta, entonces creo una lealtad al abuelo alcohólico y entonces voy a tener un hijo que voy a repetir todo lo que se tiene que hacer para tener un alcohólico, entonces voy a tener un hijo alcohólico, ese descendiente va a tener otros hermanos, entonces un hermano odia el alcohol y el otro hijo es alcohólico igual que mi abuelo y ahora de lo que se trata es de sanar al alcohólico, de darle amor al alcohólico, de darle mucha dignidad al alcohólico. Entonces te das cuenta que en los mismos hermanos tienen la misma lealtad al alcohólico, abuelo bueno, lindo, uno odiará el alcohol, otro será alcohólico. Estos dos extremos no se pueden mirar con juicio porque todos llevan el mismo drama. Ambos con una lealtad, atención al alcohólico, que le falta comprensión, le falta amor. Porque a veces esos abuelos alcohólicos o abuelas, eh, el sistema familiar los maltrata, los trata de víctimas. Entonces, pues son buenas personas, no tiene nadie que ser un verdugo de nadie y ese abuelo alcohólico le falta dignificar su presencia como varón en nuestro árbol, entonces las generaciones por lealtad a ese abuelo van a tratar de traer otra vez al alcohólico de alguna manera y dignificar su vida, ¿no? Es traerlo, lo repito, para resolverlo, lo repito para realizarlo, lo repito para honrarlo. Entonces, de esa manera tú tienes que ir comprendiendo cómo se van creando estas lealtades invisibles, fidelidades. Y esto aplica para las enfermedades, para la salud, o sea, ¿qué lealtad llevo yo? Vamos a hablar de los programas porque últimamente me han preguntado mucho de ese tema del hijo bastón. En el programa del hijo bastón, pues la lealtad es hacia el cuidado del sistema familiar, cuidar a los abuelos, cuidar a los padres y luego siguen con los hermanos. Cuando ya se le acabaron los viejos, generalmente el hijo pequeño es el hijo bastón. Entonces, ¿qué lealtad tengo al árbol? Bueno, pero ¿y qué pasa si se murieron? Ya no tengo a quién cuidar o
pues ya me casé, ya me fui a tener mis hijos, sí, pero esa lealtad invisible no cumplida crea una deuda. Entonces, ¿qué tanto yo no me permito la abundancia, crecer, tener una pareja, tener vida sexual? Porque la vida sexual trae procreación de hijos. ¿Qué tanto yo no me permito eso? Porque no cumplí con esa lealtad que se me impuso en el inconsciente del árbol. Es muy interesante irte entretejiendo, ¿eh? Eh, es por eso que tanto para los que vemos nuestro trabajo de paternar y maternar adecuadamente con las escuelas que hemos instituido en Quantum, como lo que vamos a ir a hacer a México, que es trabajar con todos esos bloqueos, es para que tú te des cuenta específicamente esa lealtad invisible que hace que tomes esas brillantes y magníficas decisiones pensando que eres bueno o buena y que lo haces muy bien. ¿Qué lealtad tengo a ser la madre que tuvo mi madre? Y por eso es que nos metemos en líos con los hijos. ¿Qué lealtad tengo a todos los, hijos que tuvo mi abuela? Que yo los tengo en miomas, en quistes, en abortos, más los hijos que ya tuve. Si yo le saco la cuenta, ahí están todos los hijos de mi abuela. Y claro, hay muchas metodologías, hay muchas maneras de matar chinches, o sea, entrarle al mente inconsciente. Llevamos 100 años, corazones de técnicas. Cada quien habla como le va en la feria. Yo después de años de constelaciones, de terapia tradicional y años de hacer regresiones, pues hemos encontrado el rayo para trabajar. O sea, por eso he hecho adaptaciones de las constelaciones, es decir, todo en la manera más eficaz que tu inconsciente entienda. Donde tú estés, cuando ya te caches con una lealtad, lo primero es disociarte. O sea, no te estoy diciendo que vayas a una terapia si no tienes acceso, pero una vez que te caches, ¿cuál es la lealtad que llevas a tu mamá, a tu papá? A no crecer, a no tener hijos, a no vivir en plenitud, a no tener vida, a no tener pareja. Yo eso te lo digo, es muy común que si mi madre no tiene pareja, yo tampoco tengo pareja, es una lealtad a ella. Y puede no llevarme bien con mi madre, pero al final si ella se queda conmigo, pues ahí se van creando estas lealtades invisibles e inconscientes de que tu mente está por encima de la mía. Tus necesidades son ley. Y por eso hay que romperlo. Entonces yo te voy a dejar hoy una vía corta en lo que ves, tomas terapia, vienes a reprogramación, nos vemos, lo que tú quieras. Lo más importante es que caches esas lealtades invisibles y te disocies. ¿Eso qué quiere decir? Que sientes en una silla al abuelo, a la madre, al padre y le digas cómo es que has vivido el repetir esto y tratas de encontrarle una solución. Velo, métete ahí, velo, explícaselo. A una silla vacía, explícaselo. ¿Cómo se siente? ¿Dónde duele? ¿Qué emociones te dan? ¿Qué frustraciones te dan? Dale la explicación a esa abuela, a esa mamá o a ese papá en las maneras en las que tú has querido resolver esto y que obviamente no le has encontrado solución. Dile que ves su dolor, que lo ves, que lo sientes, pero que no te toca resolver eso, que tienes que resolver tus propios sueños, tus propias necesidades. Habla con ese abuelo, habla en el espejo con ese padre y dile, papá, estoy tratando de resolver lo quebrado que estás, el reconocimiento que no tuviste, el amor que mi mamá no te dio. Es decir, yo tengo que romper y soltar, pero primero hay que honrarle. Te veo, veo tu dolor, veo qué nivel de frustración nos ha traído esta familia, veo cuánto amor te tengo donde quiero resolver tu basura. Y literal con tus manos lo sacas de todas las partes de tu cuerpo en donde sientas que llevas ese peso y simbólicamente con movimientos de tus manos, puedes tener los ojos cerrados o abiertos, se lo entregas a esa silla vacía o se lo entregas al espejo como si vomitaras todo ese peso sin sentir culpa inconsciente, ¿de acuerdo? Sin sentir culpa porque no te estoy cuidando, porque no realicé tu sueño. Te digo, el peso de los nombres es tremendo porque esas lealtades están ahí. Entonces, pues bueno, corazones, empezamos la semana trabajando la neurona, trabajando con nuestras emociones. Trata de encontrar tus lealtades, fidelidades invisibles, fidelidades inconscientes, porque esas lealtades pues no nos llevan a ningún lado. Normalmente no se resuelven. O sea, pocas veces sí he encontrado algo exitoso en que le digo a la persona, claro, y eso lo realizaste por lealtad a tu madre.
¿Cómo? Ah, pues mira, por aquí, por aquí, por aquí. Y pum, cuando nos cae en el centenario, pues tenemos que honrarle y agradecerle por el dolor que tuvo, porque gracias a esas nosotros obtuvimos algo positivo. Pero te digo, realmente en un porcentaje muy grande estamos hablando de los aspectos negativos. Ya los mencionamos. Enfermedades, parejas, pues un montón de cosas. Entonces, pues ya sabes que me encanta recibir tus comentarios. Se trata de hacer trabajo personal para liberar la mente. Vamos a estar hablando de muchos temas de este tipo en la semana. Y bueno, pues ya sabes que ahí están las redes, bombazo con toda la información. Escríbenos al Instagram o directamente a recepción de Centro Quantum y con muchísimo gusto estamos para atender todas tus inquietudes. Te mando un abrazo grande, grande, grande y corazones. Nos vemos mañana. Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum. Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.